Bueno, hola, buenos días. Vamos a hacer otra entrega de eh, este programa de filosofía y espiritualidad. Y bueno, me gustaría tratar, aunque podemos tratarlo en varios programas, el tema de la muerte de Dios y su significado, porque a mi modo de ver, la muerte de Dios, ese concepto que ahora veremos, trae como consecuencia, eh, bueno, pues todo lo que ha sido el siglo XX, en lo referente fundamentalmente al origen de los totalitarismos y, en segundo lugar, la situación en la que estamos viviendo hoy o por qué hemos llegado a la situación en la que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, que es, digamos, un brote de una crisis que es mucho más amplia, está más soterrada, es más profunda, y esto simplemente es, digamos, pues un pico del iceberg y nada más, y nada menos, porque eh, si el síntoma es tan grave, pues la enfermedad debe ser mucho peor, ¿no? En fin, eh, eh, un filósofo de estos que se han considerado filósofos malditos, pero siempre que ha habido filósofos malditos, es que no han sido todos, claro, pues es porque realmente han dicho algo o han dicho muchas cosas que han servido para escudriñar la naturaleza humana y de esa manera pues nos han llevado a un autoconocimiento que generalmente podemos decir, siguiendo a Jung, es un autoconocimiento de nuestra sombra que no nos ha gustado. Digamos, de la sombra no me refiero a la sombra individual, a nuestro conocimiento individual, sino a lo que somos como especie, a lo que somos desde el punto de vista antropológico, ¿no? Entonces, eso parece ser que no nos ha gustado y, bueno, por eso la sociedad los ha llamado, pues, filósofos malditos y tal, ¿no? Ese filósofo es Nietzsche. Entonces a Nietzsche, además de que no se le ha entendido bien y no se transmite bien por los libros de filosofía, y luego tampoco se transmite bien a los alumnos y la sociedad pues mucho menos lo conoce, ¿no? Pues se le consideró como un filósofo nihilista, es decir, que no creía en nada o que creía que la realidad se reduce a nada, que no hay valores, que nada tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, nada más lejos de la realidad que pensar eso de Nietzsche, sino que Nietzsche es, por ser muy breve y muy conciso en los conceptos, es el primer filósofo que anuncia el nihilismo en Occidente. Y él, más bien lo que va a decir, no es que él sea nihilista, que no es ni para nada nihilista, es tremendamente vitalista y con unas ideas o vivencias filosóficas muy intensas, ¿no? Él es el primero que dice que la sociedad occidental, lo que es el hombre que procede de Grecia, de Roma y de Jerusalén, ¿no? Nuestra tradición, que es la que él más o menos conoce, pues está abocada, es decir, dirigida al nihilismo, es decir, a disolverse en la nada, a la decadencia, que estamos viviendo, como él decía, el espíritu de decadencia. Ese espíritu de decadencia nos llevaría a la nada, ¿no? Bien, y uno de los conceptos fundamentales
en los que podemos encontrar en el pensamiento de Nietzsche es, y que tiene que ver con eso y que explica esa idea de anunciar el nihilismo, es la muerte de Dios. Él, en su obra fundamental, Así habló Zaratustra, nos dice que Dios ha muerto y el hombre es algo que puede ser superado. Es decir, que Dios ha muerto, pero no ha muerto, digamos, inocentemente, sino que ha muerto porque nosotros lo hemos matado. Lo hemos matado en el sentido de que fueron primero los científicos, luego ya los filósofos y antropólogos y tal, y los que empezaron a prescindir de la idea de Dios, porque Dios no servía para poder explicar el universo. Los científicos comenzaron a poder explicar el universo por medio de la razón, fundamentalmente de la razón matemática y del método empírico. Y entonces, como Dios había sido utilizado para explicar el mundo, pues ese papel, digamos que lo va a ocupar la ciencia. La ciencia abarca eso que la religión o Dios como centro de la religión nos ofrecía, y entonces pues Dios ya no tiene nada que decir, lo dice el hombre haciendo ciencia. Claro, el problema es que la muerte de Dios no es solo la muerte de Dios como la muerte de la religión también, o de la superstición fundamentalmente, sino que es todo aquello que significa la idea de Dios. Y esto es lo importante. Lo que significa la idea de Dios es eh, todos los ideales de la tradición occidental. Y uno de los ideales es el de la verdad, pero no es el único. Eso para empezar. Y además, para seguir, la verdad no es solo la verdad científica, sino que hay muchas más verdades. Lo que ocurre es que desde el Renacimiento para adelante la ciencia se empieza a desarrollar, obteniendo grandes éxitos utilizando lo que se llama la metodología científica, que es la unión entre la matemática y la experimentación, y da lugar a lo que se llama el método hipotético deductivo, etcétera, etcétera. Y todo eso hace posible un método de conocimiento que, a su vez, ese conocimiento de la realidad nos permite dominar la realidad. Ese dominio de la realidad nos da poder sobre la naturaleza. Y ese poder pues nos lleva a la revolución industrial. La revolución industrial, digamos, pues hace que la humanidad prospere económicamente hablando. No quiere decir que haya un progreso ni moral ni político, puede ser que además todo lo contrario. Y entonces, pues la verdad se reduce a la verdad científica, con lo cual ya nos estamos equivocando, ya estamos cometiendo un reduccionismo. Siempre que hacemos un reduccionismo, aunque sean inevitables para investigar, no quiere decir que el reduccionismo se corresponda con la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, pues, además de la idea de verdad, que ya está tergiversada, porque la verdad no se reduce a verdad científica, hay más verdad. En una poesía hay verdad, en una sinfonía también hay verdad, sino que también tenemos el bien, la justicia, la belleza, por poner, digamos, los cuatro trascendentales que llamaban los escolásticos, ¿no? Bien, verdad, belleza y unidad, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que pasó es que lo que significa la idea de Dios va a ser
eliminado con la desaparición de Dios como aquel ente supremo, superior y creador que explica el mundo como es, ¿no? Pues no, resulta que el mundo como creemos que es, pues lo explica la ciencia, además que lo explica muy bien porque es el modelo de conocimiento objetivo y universal y necesario que tenemos y es el mejor de ese tipo de conocimiento objetivo, ¿no? Entonces, eso deja un gran abanico de ideas, como son la del bien, la de la justicia, la de la belleza, que van a ser abandonadas, digamos, por el hombre, por la tradición occidental en el siglo XIX, en el siglo XX, y todo se va a quedar reducido a la razón. Dios se elimina y entonces, digamos, como dice el dicho, tiramos el niño con el agua sucia. Es decir, está bien la crítica a Dios como aquel que puede interpretar el mundo, o interpreta el mundo y nos dice cómo es el mundo, pues resulta que no, que la razón científica nos dice cómo es el mundo o cómo más o menos podría ser, o por lo menos hipotéticamente cómo puede ser, y cómo podemos investigar en él. Eso lo puede hacer la ciencia y lo que hace, lo hace muy bien. Pero la ciencia hay muchos otros ámbitos que no puede investigar o no investiga y no es accesible porque no entra dentro simplemente de los objetivos. La ciencia estudia los objetos, para eso habría que ver a Kant más detenidamente. La ciencia no estudia la realidad, sino cómo se nos presenta la realidad. ¿Y cómo se nos presenta la realidad? A nuestro cerebro, que nuestro cerebro lo que hace es constituir la realidad, en palabras kantianas, a construirla a partir de la información que nos viene de los sentidos. Pero ya existe un a priori que es un a priori biológico, además, filogenéticamente heredado evolutivamente, ¿no? Que es con lo que nosotros interpretamos la realidad. Y por eso es objetiva, porque todos tenemos las mismas formas de interpretar la realidad. Además de los mismos sentidos, todos tenemos las mismas formas en el cerebro, nuestras mismas estructuras internas de interpretar lo que nos viene dado por los sentidos. La realidad se cuece aquí dentro de la cabeza. Lo que ocurre es que, digamos, se cuece dentro, pero como se cuece igual para todo el mundo, pues coincidimos. Entonces, somos objetivos. Y como luego tenemos la otra parte de la ciencia, que es el experimento, es decir, podemos probar con la realidad, que el experimento es como una pregunta a la realidad. Es decir, nosotros lanzamos una hipótesis y le preguntamos a la realidad por medio del experimento a ver si la hipótesis es correcta o no. Y entonces, pues digamos que la ciencia es objetiva porque trata de objetos, es decir, algo constituido por nosotros, pero no es algo ideal solo, es decir, no una construcción solo de la mente, sino que hay una realidad o cosa en sí externa, digamos, que de la que partimos, porque es la información que nos llega a partir de los sentidos, que nosotros podemos interferir, interactuar con ella por medio del experimento. Pero ahí se agota la ciencia. Eso es la ciencia. Y no es más cáscara. Y el lenguaje que utiliza racionalmente, fundamentalmente, es, bueno, pues la razón en términos generales, y cuando está la ciencia muy evolucionada, pues es la razón matemática, ¿no? Por eso la ciencia es muy interesante porque elimina la superstición, que es el poder basado en el miedo que utiliza la religión y la iglesia en concreto para
dominar a las masas, ¿no? Entonces lo que sucede es que esa, 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 esa ciencia pues se convierte en verdad universal. Y entonces todo lo que Dios representa no se reduce a lo que la ciencia nos puede explicar, que está muy bien porque nos ha servido para eliminar la superstición, que es una forma de poder. Pero es que resulta que la ciencia no es todo lo que Dios representaba. Y entonces, todo lo que Dios representaba, que además era la ética, por ejemplo, la justicia, pues la belleza, todo eso queda al margen y es, digamos, dado de lado y poco a poco va siendo sustituido. Pero es que incluso la razón en ese proceso se convierte en razón instrumental, es decir, en la razón que nos sirve como instrumento para dominar la realidad. Y no solamente la realidad física, que es lo que van a hacer las ciencias de la naturaleza, sino la realidad social, porque el ideal de las ciencias sociales es imitar el sistema newtoniano que nos permita predecir perfectamente un sistema social de tal manera que nosotros, al conocer las variables de ese sistema social, podamos predecir el futuro y con ello podemos construir un tipo de sociedad. Y de ahí surge, pues nada más y nada menos que todos los totalitarismos del siglo XX. Y cuando hablo de totalitarismo, hablo de los millones de muertos que hay detrás de todos los totalitarismos. Es decir, con esa idea de razón que pretende entenderlo todo por medio de la razón instrumental, pues resulta que hemos creado unas formas sociales que son los totalitarismos, que son, bueno, pues fanatismo, etcétera, etcétera, porque claro, la condición humana es mucho más amplia que lo que la ciencia nos puede decir. Y cuando una supuesta verdad, que es, digamos, como un corsé que se le intenta poner a la sociedad, nos dice algo sobre sobre esa sociedad y está en manos del poder, pues muchas personas, por muchas cuestiones individuales, de tipo psicológico, de tipo espiritual, de tipo ético, se adhieren a esos mensajes, porque realmente ellos lo que tienen son otras historias, son carencias, son problemas psicológicos, problemas espirituales, problemas éticos, y lo sustituyen por un ideal político de un nuevo hombre, y eso va a dar lugar a los totalitarismos. Y eso es lo que va a suceder. Y todo el siglo XX es una eliminación de eso que Dios era. Y claro, lo que ocurre es que todo el significado de lo que es Dios, todo el significado de lo que es Dios, queda reducido a la razón instrumental. Y entonces el problema es que la razón instrumental elimina la naturaleza, elimina la relación del hombre con la naturaleza, o la elimina, quiero decir que la instrumentaliza. Instrumentaliza la relación entre los hombres e instrumentaliza nuestra propia relación con nosotros mismos y nos convertimos en objetos. Por eso, a esta razón, además de llamarse la razón instrumental, también se le llama razón objetiva. Pero no porque sea objetiva, que también, pero eso es otra historia, sino porque lo que hace es objetualizar a entes que no son objetos, y esos entes son las personas. Lo que habíamos conquistado en la Ilustración, y además lo habíamos conquistado por medio de la razón,
era la dignidad de la persona. Y lo que hemos perdido cuando se pervierte la razón ilustrada es precisamente la dignidad humana, porque nos hemos convertido en objetos. Y esto se va a acelerar cada vez más. Igual que la población va creciendo exponencialmente desde la revolución industrial para acá, pues la deshumanización del hombre va creciendo exponencialmente hasta que nos convierten estrictamente en números. Y estos han sido los 40 últimos años, más o menos, desde 1970, en el que triunfa, digamos, la escuela económica de los llamados Chicago Boys, la escuela de Friedman, y que se dio en llamar el neoliberalismo, que acabó y sigue con la economía neoliberal global capitalista, que además incorpora las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues produce la alienación, el estado máximo de alienación, es decir, de no ser, de no tener conciencia uno de lo que es, porque en definitiva se ha convertido en un objeto. Y al convertirse en un objeto simplemente es algo instrumentalizable, es algo que se cambia de un lado para otro, se utiliza y en última instancia, como la razón instrumental se ha todavía reducido más y se ha convertido en razón económica, pues si no vale en el mercado, daros cuenta que digo vale en el mercado porque vale es un valor. Y puede tener un valor ético, un valor jurídico, un valor estético, pero ya no. La cuestión es valer en el mercado. Si no vale en el mercado, pues lo que ocurre, simple y llanamente, es que no vale. Entonces, ¿en dónde estamos? Pues en el nihilismo del que hablaba Nietzsche. Y es muy curioso que Nietzsche escribe estas cosas 10 años de caer en la locura, en la inconsciencia, y decía que él escribía para dentro de 100 años. Eso fue en 1890, un poco antes, y resulta que 100 años después, en 1990, es cuando está en pleno auge el neoliberalismo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora mismo, que es la de colapso de una civilización. Cuando digo colapso de una civilización, es la civilización industrial, que comienza con la revolución industrial. Claro, para que haya la revolución industrial hacen falta cosas, ¿no? Que se puede explicar en otro momento, ¿no? Entonces, daros cuenta del significado de la muerte de Dios. El significado de la muerte de Dios, y otro día lo abordaremos desde otro punto de vista, el significado de la muerte de Dios es el nihilismo. Nietzsche no era nihilista, Nietzsche es un anunciador del nihilismo que, como todas las cosas, como todas las ideas, van poco a poco desarrollándose y poco a poco teniendo consecuencias, porque no hay ninguna idea que no tenga una praxis, que no tenga una acción. Entonces, toda esa idea de la muerte de Dios va dando lugar al nihilismo que progresivamente se va haciendo más profundo a lo largo del siglo XX, hasta que hemos llegado al nihilismo absoluto y definitivo en el que nos encontramos hoy en día, que es el que nos ha abocado a un colapso de la civilización que, bueno, se podía haber evitado de alguna manera, pero no cabe volver atrás si hubiésemos hecho o hubiésemos dejado de hacer. No, tenemos lo que tenemos y lo que tenemos es lo que hay, y con lo que hay es con lo que podemos manejarnos para intentar, digamos, hacer algo distinto, nuevo. Si se puede hacer algo nuevo, distinto, o bueno, siguiendo a Jorge Riemann, que otro final
sea posible. Es decir, un final en el que no haya tanto sufrimiento, y cuando hablo de sufrimiento me refiero a hambrunas, me refiero a genocidio, me refiero a pues mucho sufrimiento, mucha reducción de la población, mucha eliminación de especies, mucha eliminación de medio ambiente, de ecosistemas completos, y todo eso lo está viendo ya, es que lo está viendo hace ya 20 o 30 años o 40. Pero no nos hemos parado a verlo. Sí se han parado a verlo, mucha gente, han escrito mucho, se han reunido mucho, pero no han tenido eco en la opinión global. ¿Por qué? Pues muy sencillo, y con esto termino. Pues porque estamos en una sociedad nihilista en la que lo importante no sirve, no vale nada, y entonces pues lo que nos interesa es el último cocinero por la última comida que se ha inventado, y el último futbolista y cuántos miles de millones cuesta, y yo qué sé, esa es la historia. Pero no conocemos a economistas, matemáticos, filósofos, médicos, bioquímicos, literatos, gente muy joven, niños que han luchado contra la injusticia del trabajo infantil, contra la injusticia de los niños soldados. Eso no se conoce. Nadie, pero sí se conoce a el futbolista, el cocinero, el político de turno, etcétera, etcétera. Y a eso se le llama nihilismo. Y con esto termino, digamos, una exposición general del significado de la muerte de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.